La sal es, por lejos, el condimento más utilizado en la cocina, especialmente por su gran poder como resaltador de sabores. Todo parece más gustoso con sal y, por el contrario, los alimentos sin sal nos parecen lavados, sin fuerza. Pero esa sal, siempre presente en nuestra mesa, mal utilizada, se convierte en un enemigo que puede provocar o favorecer problemas tan graves como la hipertensión y los ataques cerebrovasculares. Estamos en Jujuy, en las Salinas Grandes de Jujuy. Probablemente en un sitio como este, hace decenas de miles de años, el hombre descubrió la sal, una piedra que podía comerse. Lo cierto es que la sal adquirió tan alto valor y tan rápidamente que los objetos pudieron empezar a comprarse con sal, a intercambiarse por sal. Pero ¿por qué la sal resultaba tan valiosa? Primero, por su gran poder como resaltador de sabor en las comidas, pero además porque permitía conservar los alimentos que, de otra forma, se echaban a perder rápidamente. Los chinos fueron los primeros en explotar la sal a gran escala. También los egipcios aprovecharon sus cualidades desde tiempos de los faraones, así como las culturas precolombinas. Fue justamente en el antiguo Egipto, o en la Roma antigua, cuando los soldados comenzaron a cobrar su sueldo en sal. Ese pago mensual se empezó a llamar salarium, origen de la palabra salario que usamos hoy en día. Una parte importante del conflicto con los pueblos originarios de las Pampas durante el siglo XVIII se relacionó con el acceso del gobierno a las salinas. La población exigía sal, pero la sal estaba en territorio de los pueblos originarios. En algunos casos, la solución fue negociada, pero finalmente primó la fuerza y se impusieron espadas y fusiles. A partir del siglo XX, el problema de la sal se solucionó. Pasó a ser una sustancia muy económica, muy accesible, al alcance de todos, y de hecho hoy está presente en cada hogar. Pero eso que a priori podía parecer algo bueno, al mismo tiempo se convirtió en un problema, porque consumir sal en exceso genera severos problemas, severos daños en nuestra salud. ¿Les pones sal a las comidas? Trato de no ponerle mucha sal, pero no, como con sal. La sal me gusta mucho, la sal, pero digamos trato de tener conciencia de no ingerirla, trato de cocinar con poca sal, de no ponerle sal a los alimentos y sí cocinar con otros aditivos que contienen sal, porque ya los alimentos en general todos vienen con sal, entonces agregarle sal me parece que no me ayuda. No, en casa no consumimos sal. Se cocina sin sal. Y algunas comidas, sobre todo porque hay chicos, viste que el sabor cambia. Bueno, en algunas usan un poquito de sal ahí en el plato. Personalmente, particularmente, no me gusta bien que la comida se siente el sabor o salado o dulce. Entonces, es como una costumbre mía, más que todo. Pero sí consumimos sal. La sal de mesa se forma de la unión de un gas y un metal, el cloro, que es un gas de color verde, y el metal, el sodio. El resultado es una sustancia que forma cristales cúbicos. De ese compuesto, lo que nuestro cuerpo necesita para la vida es el sodio. El 40% de la sal es sodio. Esto quiere decir que si tengo 1 gramo de sal, más o menos media cucharadita de té, un poco menos de la mitad corresponde al sodio. El sodio es un nutriente, un micronutriente indispensable para la vida, está en todas las células de todos los organismos vivos. Nadie puede decir que el sodio no sea indispensable.
En el ser humano el sodio es indispensable, pero la alimentación no necesita estar con sodio agregado. O sea, la alimentación con sal agregada, como dice la gente, no es necesaria. El sodio de los alimentos es suficiente para que el ser humano viva. El asunto, ¿cuál es? El sodio es un conservante natural, así que históricamente el hombre lo usó para conservar alimentos. Y nosotros en la actualidad tenemos un 80% de alimentos conservados que tienen gran cantidad de sal. Buena parte de los alimentos que comemos todos los días contienen sodio en forma natural, en cantidades razonables y beneficiosas. Es el caso de las carnes o los mariscos, o de algunas verduras como el apio, la zanahoria, la acelga. Si consumiéramos solamente el sodio que viene incluido naturalmente en los alimentos, estaríamos comiendo lo justo y necesario, no habría ningún problema, no habría excesos. Pero la verdad es que la gran mayoría del sodio que consumimos todos los días proviene de un solo lugar, que no es ni una fruta ni una verdura. Estoy hablando del salero. Le ponemos sal a todo. Cocinamos con sal, salamos al terminar la cocción y luego salamos otra vez en la mesa. Pero hay mucho más. La industria utiliza la sal como uno de los principales resaltadores de sabor para sus preparaciones. Vamos a presentarles ahora a los campeones de la sal. Tenemos que ser muy conscientes de que cuando ingerimos estos alimentos estamos consumiendo cantidades industriales de sodio, y esto es literal. En la lista tendríamos que poner a los fiambres, los quesos, los embutidos, los picles, la manteca, la margarina, los alimentos en conserva, los alimentos de panadería, esos que llamamos de grasa, los alimentos congelados. Vamos a reservarles un lugar muy especial por su enorme contenido de sodio a los cubitos para hacer sopa, a los alimentos preparados en salmuera, a los aderezos. Pero todavía hay más, porque el sodio a veces está escondido. Por ejemplo, en el polvo para hornear, o en algunos medicamentos como las sales digestivas. Aparece el sodio en las galletitas dulces, en los productos de pastelería. También en jugos artificiales, en bebidas colas, que pueden ser dulces, pero tienen sodio. Vale decir que tenemos que saber que prácticamente cualquier alimento de origen industrial que llevemos a nuestra boca tiene un gran contenido de sodio. Aún así, pese a todo ese sodio que consumimos constantemente, los estudios dicen que en la Argentina 1 de cada 4 adultos le agrega sal a la comida y que los jóvenes son los que más agregan. Ahora, dijimos que el sodio es vital para la vida, es decir, que algo de sodio tenemos que consumir. Bueno, ¿cuánto es ese algo? El número saludable en lo que se refiere a sal, estamos hablando de que lo posible sería 3 gramos por día de sal agregada. Hay que diferenciar entre la sal que tienen naturalmente los alimentos y la sal agregada. La tendencia mundial es a controlar la sal agregada de los alimentos. Según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, para mantenernos sanos no deberíamos consumir más de 5 gramos de sal por día. Eso equivale más o menos a esta cucharada de café. Pero en la Argentina estamos consumiendo por día en promedio 13 gramos de sal, lo cual es casi el triple y equivale a esta cucharada sopera. Y estamos hablando de un promedio, quiere decir que hay gente que consume más y mucho más también. Las consecuencias del consumo excesivo de sal no son broma. La principal es la hipertensión, que es una enfermedad verdaderamente grave. En el mundo, 1 de cada 4 personas son hipertensas. Las enfermedades más comunes son la hipertensión, después hay eventos como los accidentes cerebrovasculares y hay unas enfermedades que se llaman stroke, que son esos que producen esos daños neurológicos en los cuales las personas quedan algunas inválidas con problemas de locomoción o del habla. O sea que estas 3 enfermedades grandes
la más común, con la cual la gente convive como si fuera algo natural, es la hipertensión. Y la hipertensión es esta enfermedad silenciosa que produce graves daños y que puede llevar a estos dos eventos tan importantes como pueden ser un accidente cerebrovascular. Casi el 30% de las causas de muerte en Argentina refieren a esto, a eventos cardiovasculares. O sea que cuando hablamos de sal y la relacionamos con este daño, tenemos que estar muy atentos a nuestra alimentación. La sangre circula por nuestras venas y arterias impulsada por el corazón. Y mientras viaja, lo hace con determinada fuerza. Esa fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias se llama presión arterial. El corazón, los riñones y las propias arterias trabajan para mantener una presión apropiada. Probablemente, la mayoría de nosotros nos hayamos tomado la presión alguna vez. Es la única manera de conocer nuestra presión arterial, pero ¿qué está pasando en realidad en el interior de las arterias? Imaginemos una arteria como una manguera, esta por ejemplo. La sangre que circula por dentro lo hace a una determinada fuerza. Esa fuerza es la presión. Cuando consumimos un alimento con sal, con sodio, el sodio tiende a hacernos retener líquidos. Entonces vamos a tener más líquido pasando por el mismo espacio. Eso significa más fuerza, es decir, más presión. Si a lo largo de los años nos hacemos el hábito de alimentarnos con mucha sal, ese sodio constante va a ir haciendo primero que las arterias pierdan la flexibilidad natural y segundo, que la luz, el espacio que hay adentro de la arteria empiece a achicarse. El resultado es más presión todavía. Normalmente una alimentación rica en sal, en sodio, está combinada con una alimentación también rica en grasas. Entonces, esas arterias que ya estaban dañadas porque habían perdido la flexibilidad, porque se habían estrechado, porque soportan una alta presión constante, también empiezan a taparse con una placa de grasa y de otras sustancias. Y entonces la sangre empieza a encontrar mayor dificultad para circular. La respuesta del cuerpo es que el corazón bombee con más fuerza sangre para compensar esas arterias tapadas y por lo tanto la presión aumenta y las arterias tienden a dañarse aún más y el corazón también se daña por ese esfuerzo extra. Es una especie de círculo vicioso que termina cuando las arterias se tapan definitivamente y producen un infarto de miocardio o un accidente cerebrovascular o cuando se rompen y pueden provocar hemorragias que pueden derivar incluso en la muerte. Cuando tenemos baja presión, es decir, cuando la sangre circula con poca fuerza por nuestras arterias, nos sentimos mal, nos sentimos decaídos, mareados, desganados, hasta podemos llegar a desmayarnos por la baja presión. Pero la alta presión, que es la realmente peligrosa, no produce síntomas. Hay quien cree que un sangrado de nariz o un dolor de cabeza son síntomas de alta presión. Se equivoca, está cayendo en una trampa. La hipertensión no respeta clases sociales, no respeta géneros, no respeta fronteras y pasa completamente inadvertida la mayoría de las veces. Hay muchos factores de riesgo que propician la hipertensión y en general tienen que ver con nuestros hábitos. El tabaquismo, el sobrepeso, la diabetes, el sedentarismo. Pero entre todos ellos, el consumo excesivo de sal es uno de los más importantes. Según la Organización Mundial de la Salud, además de ser hoy la principal causa de muerte en el mundo, en los próximos 20 años vamos a ver un aumento de un 50% en los casos de hipertensión. Lo curioso, lo llamativo, es que no estamos hablando de un virus o de una infección bacteriana. Estamos hablando de algo que podría prevenirse perfectamente si adoptamos hábitos más saludables. Y un hábito más saludable es reducir el consumo de sal. Si lográramos reducir 1 gramo, uno solo, de los 12 o 13 que se consumen en la Argentina en promedio todos los días, se evitarían unas 2.000 muertes por año y unos 20.000 eventos cardíacos. Aunque buena parte de los alimentos que consumimos ya nos proveen naturalmente del sodio que necesitamos para vivir, adoptamos el hábito de agregarle sal a las comidas. Y como bien dijimos, es un muy mal hábito,
porque la sal en exceso favorece la hipertensión, que es una enfermedad realmente peligrosa. Ahora, ¿es posible reducir el consumo de sal? Hay personas que no están habituadas a comer alimentos bajos en sodio. Pongamos un ejemplo fácil, frutas y verduras. Las frutas y verduras naturalmente son bajas en sodio. Están acostumbradas a comer alimentos muy ricos en sodio, fiambres, quesos, y cuando uno lo somete o llega a acuerdos, porque en realidad nadie somete a nadie en un hospital, si no llega a acuerdos para estas comidas bajas en sal, algunas resistencias se producen, pero lentamente las personas van incorporando esta nueva forma de alimentarse. Yo en realidad nunca había tenido problemas de presión, pero en el año 98 tuve un infarto. A partir de este infarto que tuve, ahí aparecieron una serie de cuidados, entre ellos fundamentalmente el de la presión. Y el médico, después del infarto, me dio como premisas, ¿no? No hacer grandes esfuerzos, hacer ejercicios y no fumar nunca más. Cuidarme con la ingesta de sal, no comer embutidos, no comer achuras y la molleja absolutamente prohibida. De eso como con sal sin sodio, camino más o menos unos 3 kilómetros diarios y tomo una medicación para la presión y la pirineta. Y con eso lo mantengo bajo control a la presión. Para la persona que tiene que cumplir, porque le conviene, porque es una recomendación, una dieta baja en sodio, se ve afectada cuando tiene que socializar su alimentación. Entonces, los consejos van a reducir la cantidad de sal en aquellas comidas que son familiares, que se comparten con el grupo primario, ¿no? Si uno tiene una persona con presión alta en un grupo familiar, puede deducir que esos hijos pueden estar influenciados con esta forma de alimentación, entonces es conveniente ya instalar una forma de alimentación controlada en sodio. Una recomendación para poder cocinar con bajo sodio y aún así tener una comida sabrosa podría ser, por ejemplo, una tortilla de zapallitos. Soy Catalina González, soy del Sombrero Corriente. Preparé una tortilla sin sal, con orégano, pimienta, comino.
La primera y más sensata de todas las medidas es sacar el salero de la mesa. Si el salero no está en la mesa, es menos probable que agreguemos sal a los alimentos. Algunos incluso recomiendan reemplazar el salero por el pimentero. Otra medida importantísima es tratar de no agregar sal durante la cocción. Se puede intentar con hierbas aromáticas y condimentos naturales para resaltar el sabor de los alimentos. El jugo de limón, el vinagre, el aceto balsámico, la cebolla y el ajo ayudan a resaltar los sabores sin agregar sal. Y por supuesto, moderar todo lo posible el consumo de enlatados, embutidos, fiambres, caldos concentrados, productos de copetín, aderezos y quesos duros. Yo no tenía ningún antecedente, nunca coronario, nunca mi presión era normal, no. Era un tipo bastante sano y con problemas del corazón nunca, nada. Hasta que aparece un hombre y me dice: yo soy el doctor Scatini y a partir de ahora voy a ser su cardiólogo. Y me dijo que esto me podía hacer vivir mucho tiempo, que el infarto me podía hacer vivir mucho tiempo si yo cumplía con algunas pautas que él me iba a dar. Que ese alerta, ese rojo que se había prendido, podía ser beneficioso para mi salud. Me dio una mejor calidad de vida. Existe también una serie de sales dietéticas que son bajas en sodio y que por supuesto pueden ayudar. La sal marina incluso contiene sodio, pero también tiene otros nutrientes muy importantes como el yodo. Todos estos nutrientes se pierden durante el proceso industrial de refinamiento de la sal común. Y estas opciones son más costosas y no eliminan el sodio por completo. Algunas sugerencias para resaltar el sabor de los alimentos sin agregarles sal nos llevan a descubrir el mundo de las especias. El orégano. Podemos usarlo con pescados, carne asada, pollo, hortalizas, legumbres, rellenos de pastas, salsas y pizzas. El azafrán, para hortalizas, arroz, cazuelas, pollo y paellas. El perejil combina bien con ajo y aceite de oliva. El pimentón en salsas, guisos y carnes. El romero, ideal para el cordero, el lechón, el pollo, las legumbres, las masas saladas y los panes. ¿Por qué motivos dejarías de agregarle sal a las comidas? Y por el tema de la presión, ya que no es bueno. Pero bueno, como hasta ahora no hemos tenido problemas, la manejamos. O sea, siempre con control, nunca en exceso, obvio. Toda la acumulación de sodio en el organismo, como las grasas, son malas. Pero bueno, tuve que hacer un proceso de aprendizaje de no comer con sal. Porque sé que no es bueno para la salud. Trataría de ponerle menos sal, aunque no me es fácil dejar la sal. No la sacaría porque la como y me gusta. Ella tiene un problema en las vías urinarias, entonces aprendimos todos a que hay una sal que tiene el 77% menos de sodio, entonces antes le ponía sal, pero ahora no, usamos esa sal que viene saborizada, viene con otros tipos de hierbas, entonces la comida está condimentada, pero no tiene el sodio. En noviembre de 2011, la provincia de Buenos Aires hizo punta con la sanción de la ley 14.349, que obliga a los bares y a los restaurantes a quitar los saleros de las mesas y, en caso de que el cliente lo solicite, solamente ofrecer sal dietética baja en sodio. Otras provincias como Mendoza le siguen los pasos, porque si lográramos reducir esos 13 gramos diarios que consumimos en promedio de sal a los 5 gramos diarios que son los recomendados, podríamos evitar unas 7.000 muertes y unos 60.000 eventos cardiovasculares por año relacionados directamente con el consumo de sal. Así que pensémoslo, reflexionemos sobre este punto y especialmente hagamos un esfuerzo por guardar el salero.